Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Quisiéramos, bueno, venimos desarrollando una serie de temas que hemos denominado principios de vida. Y hoy vamos a hablar, no somos víctimas, somos responsables. No somos víctimas de las circunstancias, sino somos responsables de cada una de nuestras decisiones y de nuestras vidas. Aunque el tema se oye un poco fuerte, quisiera introducir este tema de alguna manera porque el Señor me inquietaba a mí esta semana. Estuve oyendo algunos testimonios, estuve conversando con algunos amigos, algunos hermanos, y de alguna manera comencé a reflexionar un poco más profundo acerca de las circunstancias que nos rodean. Aunque nosotros no tenemos control y hemos hablado, por ejemplo, hemos hablado acerca de la fe, hemos hablado acerca también de la depresión, hemos tocado varios temas acerca de la vida. Hoy quiero tocar yo este tema de que no somos víctimas de las circunstancias, sino somos responsables de ellas bajo el criterio bíblico. ¿Por qué? Curiosamente hay una tendencia en la manera de ver las cosas que se está introduciendo en la vida de la iglesia. Por ejemplo, no sé si usted sabía, pero los alcohólicos anónimos hablan de sus 12 pasos, ¿verdad? Para mantenerse sobrio. Y ellos hablan de que el alcohólico siempre va a ser alcohólico. No tengo nada en contra de los alcohólicos anónimos, solo estoy tratando de introducir el tema en el sentido de cómo se maneja afuera y cómo lo maneja Dios, este tema. Por ejemplo, en los alcohólicos anónimos habla que es una enfermedad, el alcoholismo es una enfermedad, y de alguna manera le quitan la responsabilidad a la persona. Y aunque yo sí creo también de que el alcoholismo es una atadura, ¿verdad? Por ejemplo, la psicología moderna ahora habla, por ejemplo, si alguien llega a pedir ayuda en la parte psicológica, la psicología moderna dice, bueno, mire, usted no es responsable, de la situación que ha vivido. La verdad es que usted ha sido víctima, por ejemplo, de sus padres o de la crianza que tuvo, o usted es víctima de las circunstancias, usted ha sido víctima de la pobreza. Entonces, uno ve a nivel humano o a nivel del mundo, uno ve cómo la ciencia y las diferentes instituciones de alguna manera van quitando la responsabilidad de la vida de las personas y le van diciendo, no, mire, usted es así porque, por ejemplo, porque sus padres fueron de esta manera. Y aunque en esa declaración hay un poco de verdad, pero de alguna manera el dejarlo hasta ahí, de alguna manera hace que la gente quede victimizada, que la gente diga, no, mire, la verdad es que yo, pues sí, soy así porque soy pobre, ¿verdad? Porque nací en un hogar pobre, porque tal cosa, porque esto, porque lo otro. Y entonces, de alguna manera, en la sociedad se ha ido metiendo, y más en nuestros países, nos llaman tercermundista. A mí no me gusta esa palabra porque como que hubieran tres mundos, ¿verdad? O sea, somos del tercer mundo. Entonces, nos dicen, no, es que ustedes son subdesarrollados. No, sí, es cierto, tal vez no hemos llegado al apogeo económico que otras naciones, pero subdesarrollados económicamente, pero tenemos las mismas capacidades físicas, mentales, para desarrollar nuestra economía. Entonces, de alguna manera nos han ido encasillando, la sociedad misma se ha ido encasillando y nos ha vuelto, y es fácil caer en el papel de víctima. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Porque llegamos a la iglesia y de alguna manera en la iglesia traemos todo ese cúmulo de información encima de nosotros,
Y en realidad la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Yo sé que usted conoce ese versículo. Y también sé que conoce este que le voy a compartir. Mire, comencemos con el mensaje. Esta era la manera de introducción. En Dios las cosas son diferentes. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Decía Pablo a la iglesia de Corintios, una iglesia llena de dones, es decir, llena del fluir de Dios, pero una iglesia también de alguna manera un poco carnal, un poco con muchos conflictos en medio de ellos. Mire lo que le decía el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3, verso 10, conforme a la gracia de Dios. Es decir, primero la gracia, nosotros hemos recibido la gracia de Dios, conforme a la gracia de Dios que fue dada, yo, Pablo, ¿verdad?, como sabio arquitecto. Ahora, sabio arquitecto dice esta versión en la Biblia de las Américas, pero ahí dice perito arquitecto en la traducción, en la Reina Valera 60, dice perito arquitecto, y de alguna manera la Dios habla hoy hace honor a lo que Pablo quería transmitir. La Dios habla hoy, si usted la busca, dice maestro de obra. Maestro de obra. O sea, Pablo no se está poniendo de él de arquitecto. O sea, el arquitecto es aquel que hace los planos y que da los planos para que se ejecuten. Lo que Pablo está diciendo es que él es el perito. Él es el maestro de obra. Ya le dieron el plano. Dios nos da el plano. ¿El plano de qué? El plano de la iglesia, el plano de nuestras vidas. Entonces, de alguna manera, Pablo está diciendo, ok, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Es decir, Pablo había puesto el fundamento. ¿Quién es el fundamento? El Señor, vea, Jesús. No podemos poner otro fundamento que no sea Jesús. Ok, sigamos. Esto ya es un tema un poco doctrinal, pero no quiero entrar en eso, sino que quiero irme un poco a ver lo que la palabra dice. Y otros, dice, edifican sobre él. O sea, otros ministros nos ayudan a edificar. Pero, dice, y aquí es donde da la responsabilidad a cada uno de nosotros. Pero, dice, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Es decir, Pablo nos da el fundamento, ¿sí? Los ministros nos dan los materiales, pero nosotros somos responsables. Dice, cada uno de nosotros cuide cómo edifica. Cuidado cómo edificamos. Entonces, ¿por qué comienzo yo con este versículo? Porque la responsabilidad de edificar mi vida espiritualmente es mía. Yo no puedo echarle la culpa al sistema, yo no le puedo echar la culpa al gobierno, yo no le puedo echar la culpa a que nací en El Salvador, yo no le puedo echar la culpa a que nací en un hogar de escasos recursos o a un hogar con recursos, con muchos recursos, etcétera, etcétera. O sea, yo no puedo estar delegando esta responsabilidad. Dice, pero cada uno, decía Pablo, cuidado, tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces, en base a este versículo que Pablo nos está hablando, a través de la Escritura, podemos entender que usted y yo somos responsables de cómo edificamos nuestras vidas, ¿ok? Usted y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. Es cierto, los pastores están para velar por la salud espiritual de nosotros. Es cierto, los pastores de alguna manera ayudan en esta edificación. Yo no estoy diciendo que no, pero el responsable soy yo. ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente en muchas ocasiones yo he escuchado amigos, hermanos que dicen, ¿sabe qué? Yo iba bien en la iglesia, pero fíjese que tuve un problema con el pastor o tuve un problema con este diácono me prestó dinero y después ya no me pagó y tuve este problema, o el pastor, desde problemas tan sencillos como el pastor no me saludó, hasta problemas complicados de que, mire, un hermano en la iglesia me quedó debiendo. Entonces yo vine y ya no fui a esa iglesia. Y entonces yo me dejé de congregar y entonces yo tal cosa, entonces yo me enojé y entonces yo esto, yo lo otro. Entonces, mire, lo que Pablo está diciendo, mire, cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. O sea, yo soy responsable de la edificación que estoy haciendo, de la casa espiritual que habla más adelante, de la casa espiritual que yo estoy edificando al Señor. Entonces, yo soy el responsable. De alguna manera, por ejemplo, hay circunstancias en la vida que definitivamente pueden llegar y nos pueden golpear, como por ejemplo un líder o un pastor abusivo.
Cuando digo abusivo, me refiero a un pastor manipulador, porque los hay. Hay pastores manipuladores. Hay gente que tuerce la escritura para sacar provecho de nosotros. A veces es provecho para que nosotros les ayudemos en algo, a veces es provecho de nuestro tiempo, a veces aún es provecho de nuestro dinero. Entonces se aprovechan de nosotros. Entonces, yo he conocido gente así, pero ojo, eso no significa que yo no sea el responsable de mi vida espiritual. Yo no le puedo entregar a alguien más la responsabilidad que yo tengo de edificar mi vida. Entonces, habiendo dicho esto, quiero irme a dos ejemplos en la palabra de Dios, dos ejemplos que nos van a asentar este principio que yo le quiero enseñar. Este principio que yo le quiero enseñar en esta mañana. Ahora, acompáñeme por favor a Pedro. Mire Lucas, capítulo 22, verso 31. El domingo pasado hablamos del zarandeo, ¿se recuerda? Hablamos de cómo Pedro fue zarandeado. Y en medio del zarandeo, la misericordia de Dios estuvo con Pedro. Ahora vamos a tocar los mismos versículos, pero vamos a ver cómo Pedro fue necesario ese zarandeo para tratar una área en el corazón de Pedro. Mire lo que dice el versículo, y es la autosuficiencia. Por eso ahí le puse Pedro, autosuficiencia. Lucas capítulo 22, verso 31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás nos ha reclamado para zarandeados como a trigo. Verso 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y hablábamos el domingo pasado que lo importante del zarandeo es que tengamos fe, no fe en nosotros, sino fe en el Señor. No voy a repetir lo que compartimos el domingo pasado, pero mire, y tú, dice, una vez vuelto, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pero sigue diciendo el verso 33, y Pedro le dijo, Señor, oiga Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Entonces, por eso se los puse ahí en amarillo. Mire lo que dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Verso 34, pero Jesús le dijo, te digo Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Entonces, en pocas palabras, le dijo, mira Pedro, hasta te voy a decir en qué me vas a fallar, me vas a negar. Entonces, Pedro, de alguna manera, yo les quiero hacer una pregunta, meditemos en lo siguiente. La respuesta de Pedro ante la situación que le planteaba Jesús, que iba a ser zarandeado por Satanás. La respuesta de Pedro es una respuesta hasta cierto punto lógica. Piense conmigo, imagínese Pedro ha caminado 3 años y medio con Jesús y se ha ganado, en el corazón de Pedro, Jesús se ha ganado el respeto, la admiración. Acuérdese que con Jesús Pedro caminó sobre las aguas, aunque se hundió, pero caminó sobre las aguas. Con Jesús Pedro vio cómo el Señor hacía milagros y regresaba vistas ciegos, por ejemplo. También en Jesús Pedro vio cómo, por ejemplo, Jesús hizo milagros creativos. Milagros creativos me refiero, por ejemplo, el ciego, cuando dice que Jesús toma lodo, hace lodo en el suelo y lo unta en los ojos de este ciego, significaba que en los ojos de este ciego solo estaban las cavidades oculares, no había un ojo. Y él la palabra dice lodo, hace lodo y lo unta, y después que lo unta, viene y le dice, ve a lavarte. Y cuando el ciego se va a lavar, ya hay un ojo. Entonces Pedro vio milagros aún creativos. Entonces Pedro, cuando dice, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta la muerte contigo, yo creo que Pedro era sincero. Yo creo que Pedro estaba demostrando el compromiso que había con Jesús. Entonces yo creo que nosotros a veces somos sinceros con el Señor. Yo creo que nosotros a veces tenemos un compromiso real con el Señor. Pero el Señor tiene que tratar áreas, tiene que moldear áreas dentro de nosotros. Entonces por eso es que el Señor permite el zarandeo de Pedro, porque necesitaba tratar en Pedro la autosuficiencia. ¿Por qué estoy seguro de esto? Porque otro versículo me da un poco más de luz de lo que pasó en esa oportunidad con Pedro. Ahora, ojo,
Yo no estoy hablando de Pedro como para que lo acusemos, como para que digamos, híjole, este Pedro de plano, ¿verdad? ¿Cómo era? No, yo me reflejo en Pedro. ¿Cuántas veces yo le he dicho al Señor, Señor, ya no te voy a fallar en esta área? Señor, ya no voy a ser tan enojado. Señor, ya no voy a tener este mal carácter. Señor, ya no voy a tener tal cosa. Señor, ya no voy a mentir tanto. Señor, ya no voy a... ¿Y qué terminamos haciendo? Fallándole al Señor. Entonces, Pedro era igual que nosotros. Pedro constantemente tenía un compromiso con el Señor, pero había una autosuficiencia en Pedro que le dice, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel. Ahora, mire lo que dice más adelante. Mateo, este mismo relato, en Mateo, lo relata de una forma un poco más diferente y nos da un poquito más de luz de qué es lo que pasó ahí. Entonces, mire el verso 33 del capítulo 26 de Mateo. Dice, entonces Pedro, respondiendo, le dijo, aunque todos estos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Está diciendo lo mismo que dijo en Lucas, nada más que Mateo lo está relatando de una forma diferente. Y nos da idea de cuál fue la respuesta de Pedro. Entonces, de alguna manera, Pedro vino y le contestó al Señor, Señor, todos estos, aunque todos estos, o sea, ¿a quiénes eran estos? Los 12, los otros 11. Le estaba diciendo, mira, Señor, de todos estos, yo soy el más comprometido. Yo soy el que más estoy dispuesto a ir a todos lados contigo. Entonces, verso 34, Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Wow, o sea, ahí nos da un poco más de idea la escritura de lo que estaba pasando en el relato bíblico. Entonces Pedro dijo, aunque estos te dejen, yo no te voy a dejar. Aún a la muerte estoy dispuesto a ir, a la cárcel, donde sea, yo no te voy a negar. Las intenciones de Pedro eran buenas, pero eran humanas, eran en sus propias fuerzas, eran en su propia autosuficiencia, era en un compromiso como cuando humanamente nos comprometemos muchas veces a cambiar algo en nuestras vidas y sabemos que no lo podemos cambiar. Ahora, avancemos un poquito más. Mire lo que dice este mismo relato en Juan. Entonces, cuando había acabado, dice, de desayunar, bueno, no es el mismo relato, solo voy a avanzar un poquito. Entonces, cuando había acabado, dice, de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que todos estos? Se recuerda que hablábamos el domingo pasado cómo Jesús restaura a Pedro. Es decir, Pedro viene, después de lo que acabamos de leer, Pedro viene, niega a Jesús, maldice, como para desligarse de que no era discípulo de Jesús, maldice y al tercera vez que él niega a Jesús, el gallo canta. Y cuando el gallo canta, le recuerda las palabras de Jesús a Pedro. Y entonces vimos el domingo pasado cómo Pedro lloró amargamente. Entonces, y hablábamos en ese domingo que será haber sido un hombre de mar, un hombre duro en su carácter, haber llorado amargamente. Ha de haber sido una frustración. Pedro se derrumbó. Entonces, y hablamos de que él se fue junto con los otros discípulos que eran pescadores, se fueron a pescar. Cuando ellos regresan de pescar, encuentran a Jesús a la orilla del mar. Y esto es lo que está relatando Juan 21. Y en el verso 15, después de desayunar, viene Jesús intencionalmente, mire, viene Jesús intencionalmente y le dice a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que todos estos? Entonces la primera frase no está ahí por casualidad. ¿Se recuerda lo que vimos nosotros en Mateo? En Mateo, voy a regresar, en Mateo Pedro le dice al Señor, aunque todos estos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pedro? Lo negó 3 veces. Y entonces se frustró, se fue, se regresó regresó al mundo, regresó a lo que él hacía antes. Y cuando el Señor viene por él, le dice, Pedro, ¿me amas más que todos estos? No es casualidad esa pregunta. Lo que estaba tratando de hacer Jesús es tratando la autosuficiencia de Pedro. Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16. Y volviendo a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y después viene el verso 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se estremeció. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué se estremeció Pedro por la tercera vez? Piense conmigo, ahí donde usted está. ¿Por qué se estremeció Pedro? Porque Pedro vino y se acordó lo que le había dicho al Señor, que no lo iba a negar igual que los otros. Por eso es que el Señor al comenzar la plática le dijo, ¿me amas más que todos estos? Pedro, me negaste igual. Entonces se estremeció Pedro con la segunda vez que le preguntaba y entonces miren la respuesta de Pedro, ya no un Pedro autosuficiente, ya un Pedro tratado en su autosuficiencia, ya un Pedro que pasó por el molino, pasó por el zarandeo, que ya lo limpió el Señor, ya un Pedro que el Señor ya había hecho algo dentro de él. Mire lo que dice, Pedro se estremeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. En pocas palabras, Pedro le estaba diciendo, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que te dije que no te iba a negar y te negué. Tú sabes que te amo, le dijo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces quiero que vea, el primer caso que estamos viendo es el de Pedro. Dios trata nuestra autosuficiencia. A veces hay circunstancias que Dios las pone para tratar áreas en nuestra vida, para tratar circunstancias en nuestros corazones que de otra manera no saldrían. Y en el caso de Pedro, era la autosuficiencia. Pedro era alguien aventado. Pedro era tan aventado, imagínense, póngase a pensar conmigo esto. Pedro era tan aventado que estuvo 3 años y medio con Jesús y andaba una espada en su cintura. Porque cuando llegaron a buscar a Jesús, ¿quién fue el que sacó la espada? Pedro. O sea, Pedro anduvo armado con todos esos. Y sin embargo Jesús lo dejó. Porque sabía que Pedro tenía en su corazón una autosuficiencia, que tenía que ser trabajada esa área en el corazón de Pedro. Y sin embargo nunca le dijo, Pedro, deja esa espada, hombre. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si un discípulo se nos pega a nosotros hoy y anda armado, por ejemplo? Anda con una pistola hoy, como está la situación de peligrosa en el país. ¿Qué es lo primero que nosotros haríamos? Hombre, hermano, deje eso. Sin embargo, Jesús no. Jesús deja que Pedro ande con espada. Y es más, hasta el final, ni siquiera lo regaña por la espada, sino lo regaña porque le dice, Pedro, le vuela la oreja a Malco. Malco era el siervo del sumo sacerdote. Le vuela la oreja a Malco, Pedro. Agarra la oreja a Jesús y se la pega. Vuelve a hacer otro milagro. Y vuelve a Pedro y le dice, Pedro, guarda esa espada. ¿Acaso no sabes que si yo le pidiera a mi padre que mandara ángeles, él podría mandar una legión de ángeles a que me cubra, a que me guarde? Entonces, en pocas palabras, trata con esa autosuficiencia, trata con ese carácter fuerte de Pedro, trata el Señor con ese Pedro impulsivo, ese Pedro que se bajó de la barca, ese Pedro que le dijo al Señor, no te voy a negar, todos estos te pueden negar. O sea, Pedro puso en tela de juicio el testimonio de los 11 con los que habían dado día y noche, 3 años y medio, puso en tela de juicio primero a ellos antes que él. Y cuántas veces nos ha tocado a nosotros llorar amargamente como Pedro, porque le hemos fallado al Señor, porque hay áreas que todavía no rendimos, porque hay áreas que todavía salen a luz, porque todavía hay cosas dentro de nosotros. Al igual que Pedro le estaban tratando la autosuficiencia. Pedro se consideraba autosuficiente. Él decía, todos te pueden negar menos yo. Sin embargo, cuando el Señor regresa, ¿me amas más que todos estos? Y le responde el Señor, Señor, tú lo sabes todo. En pocas palabras, mira, Señor, tú sabes cómo soy yo en mi corazón. Yo de plano soy impulsivo, pero sabes que te amo. Y entonces Pedro entra ya tratado al ministerio. Y usted ve a un Pedro en el capítulo 4 de Hechos, dando un discurso maravilloso, donde se convierte en 5,000 personas.
Y ese Pedro ya no es el mismo Pedro que vemos en los evangelios, porque es un Pedro tratado. Entonces nosotros no somos víctimas de las circunstancias. Miren, las circunstancias muchas veces es Dios o las circunstancias se dan de tal forma que Dios se glorifica en medio de las circunstancias. A veces Dios nos permite que nosotros, por ejemplo, hoy hablemos de un ejemplo sencillo. Hablemos, por ejemplo, un ejemplo de la pandemia. A veces nosotros decimos, bueno, ya no tenemos muchos recursos, le voy a hablar al tío fulano de tal, yo sé que a usted no le ha pasado, yo le voy a hablar al tío fulano de tal para saludarlo, tal vez manda una remesita, ¿verdad? De allá. Y el Señor le cierra esa puerta. A lo mejor para que usted aprenda a clamarle al Señor, a depender del Señor, a que usted y yo entendamos de que Él es nuestro proveedor, que Él es el que trae recursos a nuestras vidas. Amén. Entonces Dios trata a través de las circunstancias. Ahora, ¿Pedro buscó estas circunstancias? No, no las buscó. Nosotros no es que busquemos las circunstancias malas. Nosotros no es que busquemos los problemas. Nosotros debemos de entender que todo lo que pasa alrededor nuestro, se cumple a través de Romanos capítulo 8, verso 28. Porque dice Romanos capítulo 8, verso 28, porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Entonces, mire, Dios va a usar las circunstancias buenas para probar nuestro corazón y las circunstancias malas, como en el caso de Pedro. Ahora, sigamos. El otro ejemplo que yo quería compartir con usted es el libro de Job. Job, capítulo 1, verso del 9 en adelante. Acompáñeme ahí en Job. O si quiere leer en su pantalla, pues no hay problema. Job, capítulo 1, verso 9, dice, respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job de Dios de balde? Y le hace una pregunta, ¿no has hecho tú un vallado o una valla alrededor de él, en su casa, de todo lo que él tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y su posesión has aumentado en la tierra. En pocas palabras, lo que Satanás estaba argumentando de Job era de que Dios tenía guardado a Job. Esta es la realidad de nosotros. Esta es la realidad de nosotros. ¿Se recuerda el ejemplo anterior? Satanás tuvo que pedirle permiso al Señor para que poder zarandear a Pedro. Igual Satanás viene y le dice al Señor, bueno, tú le has puesto un vallado alrededor de él, alrededor de su casa y alrededor de todo lo que él tiene. Verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Algo abusivo este Satanás, vea. Verso 12, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor y fue. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Satanás viene y en un día, Job pierde su familia, sus hijos, Job pierde sus casas, porque tenía varias, pierde sus casas, Job pierde su ganado, todo su ganado, y Job pierde a su esposa. Wow, hermano. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo sobre la vida de Job. Entonces cualquiera podría decir, pobre Job, lo único que había hecho es ser un hombre recto delante del Señor. Fíjese que no. Job también tenía áreas, como hombre, tenía áreas que tenían que ser pulidas por parte de Dios. Y por eso le puse Job y el orgullo. Mire, no me voy a detener mucho en esto. Quiero avanzar rápido porque quiero que oremos. Quiero que hoy salgamos bajo la convicción de que las circunstancias van a venir, pero que entendamos quién está de nuestro lado. Job capítulo 29, verso 5. Mire, aquí vamos a ver el área que el Señor trata con Job. Desde el capítulo 2 en adelante comienzan a aparecer, desde el 1 comienza a aparecer las circunstancias que rodea a Job, cómo pierde muchas cosas, y ahí por el capítulo, si no estoy mal, el capítulo 5, comienzan a llegar los amigos de Job. Los amigos de Job comienzan a utilizarlos Satanás para desanimar a Job, para que Job
para que Job, para que se cumpliese lo que le había prometido Satanás en el verso 11. Dice, deja que yo toque a Job y vas a ver cómo en tu misma cara maldice. Entonces, pero Job, a través de todo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 29, Job se mantiene fiel. Y a pesar de que vinieron desde el capítulo 5 hasta el capítulo 28, vinieron todos los amigos de Job. Bueno, el capítulo 29 también y 30, pero vienen todos los amigos de Job y comienzan a decirle, por ejemplo, obviamente el libro de Job es muy largo, estoy tratando de explicar algunas cosas así rápidamente para que me entienda la idea. Algunas cosas de las que dijeron los amigos de Job fue, por ejemplo, Job, ¿y no estarás en pecado, Job? ¿Por qué Dios va a permitir que te venga toda esta calamidad? ¿No estarás en pecado, Job? Analízate. En pocas palabras le estaba echando la culpa a Job. Y de ahí viene otro y le dice, mira, Job, realmente lo que te ha sobrevenido, la responsabilidad no estaba en tu familia, sino estaba en ti. Y entonces comienzan a acusarle y comienzan a hacer un montón de charlas. Y Job se mantiene fiel. Y ahí en el verso 29, contestándole a uno de sus amigos, mire lo que sale del corazón de Job. En el verso 29, en el capítulo 29, verso 5, dice, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo. Ok, aquí va Job a sacar lo que hay en su corazón. Y mis hijos alrededor mío, ok, lo primero que perdió fueron sus hijos. Cuando en leche se bañaba mi piel. Wow, imagínense la opulencia de Job que se bañaba en leche. O sea, está hablando de la abundancia. Y la roca me daba ríos de aceite, es decir, estaba en abundancia. Ok, aquí viene lo bueno. Cuando yo salía a las puertas de la ciudad, ¿sabe quiénes estaban en las puertas de la ciudad en el mundo antiguo? Los sabios. Cuando en la plaza tomaba mi asiento, ¿sabe quiénes se sentaban en la plaza a enseñar? Los sabios. Me veían los jóvenes y se escondían, dice el verso 8. Y los ancianos se levantaban y permanecían de pie. ¿Sabe lo que Job estaba diciendo? Cuando yo llegaba a la plaza, el anciano que estaba enseñando a las nuevas generaciones se levantaba y me cedía su lugar para que yo enseñara. O sea, Job está diciendo, yo era considerado más sabio que los propios ancianos de la ciudad. Entonces dice, los príncipes dejaban de hablar y ponían las manos sobre su boca del asombro. ¡Wow! O sea, es decir, los príncipes, los reyes venían por consejo a la vida de Job. ¿Por qué? Porque Job era un hombre sabio y no está mal que fuera sabio. Dios le había dado sabiduría. La voz de los nobles se apagaba, dice. O sea, la voz de los nobles es los príncipes, la gente que alrededor del rey. Se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar. En pocas palabras, hablaba de que había un gran asombro de cuando él hablaba. Entonces, de alguna manera comienza a salir de Job ese orgullo o ese corazón que de repente se había envanecido porque la gente lo buscaba para consejo, porque los reyes lo buscaban, porque los príncipes lo buscaban, porque el anciano le cedía su lugar, porque él enseñaba y la gente se quedaba callado, porque de alguna forma, mire, el hombre muchas veces se llena de orgullo. No muchas veces, siempre se llena de orgullo. Si el hombre hace algo bueno, tenga cuidado. Todos estamos hechos de la misma materia, de la misma material, de la misma pasta de Job y de Pedro. Nosotros no podemos decir, yo soy mejor que Pedro. No lo podemos decir. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque nos equivocamos, porque nos tropezamos con nuestras propias palabras. Ahora, mire lo que dice después del trato. O sea, viene el trato de Dios. Ahí por el capítulo 29 sale el corazón de Job y dice, a mí que yo que tal cosa, yo que me sentaba en las puertas a enseñar, yo que en las plazas la gente se quedaba callada, el anciano se quedaba de pie y esto y lo otro y aquí y allá. Entonces comienza a salir el corazón de Job y allá en el verso 42, en el verso 42, versículo 42, versículo 42, perdón. Disculpen, se me lengua la traba. Dice, yo sé que tú puedes hacer las cosas. Está hablando Job después del trato de Dios. Mire, si usted es exhaustivo, se va a dar cuenta que un capítulo antes viene el Señor y le dice a Job, ok, Job, ya basta. Dime,
Job, ¿dónde estabas tú? Esto lo voy a encontrar en el libro de Job. No me acuerdo en cuál capítulo, pero ahí está, en el 41, 40, no me recuerdo. Le dice el Señor a Job, ok, Job, dime tú dónde estabas cuando yo puse los simientes de esta tierra. Dime dónde estabas cuando yo creé los animales. Dime dónde estaba, o sea, en pocas palabras, dime dónde iba a estar tu consejo. En pocas palabras, Job, estás hablando de que eres un gran consejero, estás hablando de que eres un gran hombre. Ahora ven, yo te voy a preguntar y me vas a contestar. Y Job se queda callado. Y la respuesta a esa pregunta del Señor, porque le hace varias preguntas que lo dejan quieto a Job. Y la respuesta viene y en el capítulo 42, verso 2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Verso 3, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. En pocas palabras, Job está diciendo, Dios mío, he hablado puras tonteras. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Oiga lo que Job está diciendo, está quitando su sabiduría, lo que los años habían logrado en Job. Ahora le está diciendo, Señor, habla que yo voy a aprender. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento. ¡Wow, hermano! Entonces, mire, en Job, si vemos la historia completa, nos vamos a dar cuenta que el Señor, aunque en el capítulo 1 dice que Job era un hombre recto delante del Señor porque fue un hombre recto, Dios todavía había áreas en el corazón de Job que quería tratar. Entonces, por eso es que le dice a Job, ¿sabes qué? Yo te voy a preguntar ahora y tú me vas a contestar. Y después del trato que vino de parte de Dios, viene Job y le dice, Señor, no, mejor tú habla y yo voy a preguntar y tú me instruirás. De oídas te había oído, dice la versión 60. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, el trato de Dios llegó a la vida de Job para que el entendimiento de él no solamente tomara el curso adecuado de Dios, sino que Job entendiera de que no es en su propia sabiduría, así como Pedro entendió que no era en sus fuerzas, que no era conforme con espada, que no era conforme al pensamiento de Pedro, que se iba a hacer la obra, así Job también estaba diciendo, yo era un necio. Yo me creía sabio y ahora he venido a entender que no sé nada. Y ahí es donde nosotros tomamos el versículo de ahí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nos gusta ese versículo y lo compartimos hasta en las redes sociales. Pero el punto, lo que yo le quiero traer hoy es a ver el verso 6. Mire lo que dice Job. De eso dice, ¿de qué? De lo sabio que había sido Job. Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En polvo y ceniza era una expresión que se usaba en la antigüedad, pero quiero que miren lo que pasa en el corazón de Job. Me arrepiento y ¿qué pasa? Y me retracto. En pocas palabras, cuando viene el trato de Dios a nuestras vidas, tiene que haber un cambio en nuestros corazones. Eso es lo que yo quiero decirles esta mañana. Por eso es que yo hablaba hoy que no somos víctimas de las circunstancias. Entienda esto, su vida depende del Señor. Hermano, ¿y por qué se sufre tanto? Mire, a veces es sufrimiento solo por estar en esta tierra, sufrimos. Solo por estar en este medio de este mundo caído, muchas veces el sufrimiento va a estar a la puerta. Muchas veces Dios va a permitir también que en medio de las circunstancias Él nos enseñe a la manera de Job. A veces Dios va a permitir a la manera de Pedro que nos diemos en los dientes también, porque a veces nosotros nos equivocamos. Usted y yo nos equivocamos. A veces tomamos decisiones, no tomamos en cuenta a Dios y nos aventamos en el trabajo o en relaciones o qué sé yo, en diferentes circunstancias, en diferentes áreas. Y entonces nuestras decisiones afectan nuestro futuro. Yo no soy víctima de las circunstancias.
Yo soy responsable de mi propósito. Yo soy responsable de conocer el propósito de Dios sobre mi vida. Yo soy responsable. Entonces, lo que yo le quiero enseñar esta mañana es que no nos victimicemos. Uno de los grandes errores que nosotros cometemos, uno de los grandes errores que el humano comete en medio de las circunstancias, en medio de lo que nos toca vivir, uno de los errores que más cometemos es victimizarnos. Decir, ay, Dios mío, es que mire, hermano, yo soy así porque, pues sí, véame, no tengo pisto, hermano. Yo soy así porque fíjese que, pues sí, toda la vida me ha tocado luchar, toda la vida tal cosa, toda la vida. No, mire, yo soy así porque mi mamá fue así, yo soy así porque tal cosa. Y andamos buscando responsabilizar las circunstancias y responsabilizar a otros. Y en realidad lo que yo encuentro en la Escritura es que Dios tiene un propósito para nosotros. Y no solamente tiene un propósito, sino que Dios nos va a ayudar a ministrar nuestros corazones a la manera de Pedro. A veces nos vamos a tener que dar en los dientes, a veces nos vamos a tener que equivocar como Pedro. Pedro le decía, Señor, todos estos te van a negar. ¿Qué autosuficiencia había en Pedro como para decir, cualquiera te puede negar menos yo? Se tuvo que dar en los dientes, hermano. O a la manera de Job, que Job era un hombre recto. A veces vamos a estar haciendo bien las cosas, a veces vamos a estar caminando en el camino correcto con el Señor y aún así nos van a salir mal las cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en el asunto, porque Dios nos quiere enseñar algo, porque Dios definitivamente va a tratar con nuestros corazones, porque Dios va a hacer algo en nuestros corazones. A veces es a la manera de Job orgullo, a veces es a la manera de Pedro autosuficiencia, a veces es a la manera, hermano, de los discípulos, como ellos vivieron sus diferentes tratos. Entonces, no veamos la Biblia como un libro religioso, veamos la Biblia como un manual de vida. Dios nos está diciendo en las Escrituras que no somos víctimas de las circunstancias. Usted me puede decir, hermano, mire, yo iba con pie derecho y vino esta pandemia. ¿Sabe qué? Dios le quiere enseñar algo. Mire, fíjese que yo tenía planes y allá en diciembre yo dije que este 2020 iba a ser un año próspero, iba a ser un año bendecido. Y mire, ya llevamos 5 meses encerrados. ¿Y por qué no va a ser próspero? ¿Acaso no ha estado el Señor ahí con usted? ¿Acaso no ha estado el Señor ahí en su casa? ¿Acaso el Señor no le ha dicho algo en su corazón este tiempo? ¿Acaso el Señor no ha ido mostrando algunas áreas que usted y yo somos especialistas en ocultar aún a nuestras amistades? Voy a tomar un poquito de agua. Reconozcamos que Dios tiene una soberanía, pero también reconozcamos que Dios nos ha dado un libre albedrío. Mire, Jesús no detuvo a Pedro para que se dieran los dientes. Así como no lo va a detener ni a usted ni a mí para que nos demos en los dientes. Pero ¿sabe qué? Ese darnos en los dientes lo permite Dios para que no seamos autosuficientes. Para que no digamos, Señor, cualquiera menos yo. O no lo decimos, pero en nuestro corazón así está. Nosotros a lo mejor estamos, yo, Señor, soy tu siervo, yo aquí, yo allá, yo. Y lo único que sale es yo. Entonces, lo que quiero compartirle esta mañana es que, mire, nosotros somos responsables de nuestro futuro, de nuestro destino. Usted y yo somos hijos de Dios. No estamos en desventaja. Es más, estamos en ventaja. Porque los de allá afuera no conocen al Señor. Los de allá afuera no tienen una guía que se llama Espíritu Santo. Los de allá afuera no tienen un manual de vida que se llama Biblia. Los de allá afuera están en desventaja con nosotros porque nosotros somos hijos y tenemos promesas de Abraham y tenemos promesas de parte de Dios. Hay más de 3,000 promesas en la Escritura. Entonces, usted y yo no somos víctimas, somos responsables. ¿Sabe qué? Si tomamos nuestras propias decisiones, nos podemos dar en los dientes como Pedro, pero eso sí, somos hijos y vamos a regresar como Pedro. ¿Cómo regresó Pedro? ¿Alzado? ¿Con la espada? Yo creo que no.
regresó sin nada, hermano. Y le dice al Señor, Señor, tú conoces mi corazón. En pocas palabras, Señor, yo te puedo decir que sí, que te amo y que no te voy a volver a fallar, pero tú sabes cómo soy. Allí entendió Pedro que no se trataba de él, se trataba de Dios en nosotros. Se trata, hermano, del propósito de Dios en nosotros. Entonces, yo le voy a decir esta mañana y voy a tratar de dejar esto en su corazón. Entonces usted me va a decir, mire, hermano, pero mire, yo la verdad es que pues sí, vea, en la vida no me ha ido muy bien esto y lo otro, ¿sabe qué? Para nadie ha sido fácil. Para nadie. Pero usted y yo somos responsables delante de Dios. ¿Qué rumbo le vamos a dar al Señor? Algunos podrán ver la historia de Pedro como, híjole, qué regada, ¿verdad? Este Pedro de plano que la regó. Yo lo veo como una bendición, ¿sabe por qué? Porque significa que Dios no nos desecha. Perdón. Usted no sabe la cantidad de veces que yo me he equivocado. Cantidad. Y yo sé que también usted se ha equivocado. Pero mi mensaje hoy no es para que usted se vuelva víctima y diga, ay, sí, hermano, yo, pues sí, vea, tan mal que estoy, esto, lo otro. No es ese mi propósito. Mi propósito es que usted diga, Señor, si me equivoco igual que Pedro, sé que me vas a buscar. O si tengo el corazón muy hinchado o mi ego muy hinchado a la manera de Job, tú me vas a tratar. Porque ese es Dios. Yo cuando veo a uno de mis hijos y veo que hay algo en su corazón que corregir, yo no lo veo con odio. Aunque mi hijo, fíjese que una vez castigué a mi hijo y me dice, tú eres muy malo, me dice mi hijo mayor. Y sé que en sus ojos, porque lo estaba corrigiendo, él me veía que yo era malo. Pero después de un tiempo me dijo, papá, tenías razón. El chiquito, 7 años va a cumplir el otro mes. Entonces nosotros a veces a la manera de un niño pequeño decimos, Señor, tú eres malo, no me quieres contestar esta oración. Y el Señor dice, no, hijo, es por tu bien. Yo sé lo que estoy haciendo en tu vida. Entonces, amados hermanos, cierro con esta idea. Si usted se toma del Señor, vengan las circunstancias que vengan, usted va a entender que el propósito de Dios se va a cumplir sobre su vida. Nos podemos equivocar. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? Pero no se victimice como la gente, la sociedad allá afuera. No diga, ay hermano, es que mire, yo, ¿sabe para mí qué es eso? Para mí eso son hojas de parra. En Génesis, cuando Adán y Eva fallan, ellos buscan hojas de higuera, hojas de parra para cubrirse. No se cubra, hermano. No se cubra. Deje que Dios trate con nuestro corazón. Si yo le contara, Dios, mire, Dios ha tenido misericordia de mí. Y yo sé que Dios también ha tenido misericordia de usted. Yo le pido a Dios que en esta mañana le recuerde a usted cómo en el pasado ha visto la misericordia de Dios. Para que entienda que en el futuro también va a seguir viendo la misericordia de Dios. No porque es usted don Manuel Velasco, estoy poniéndome yo de ejemplo, don fulano de tal, o doña fulano, no. ¿Sabe por qué va a tener misericordia de usted? Porque es hijo y porque es hija. ¿Me ayudas, Abraham? Vamos a ministrar. Solo quisiera que cerrara un momento ahí sus ojos.
El tema al principio decía, no soy víctima de las circunstancias, soy responsable de mi vida. Usted tiene todo el derecho a decir a la manera de Pedro, Señor, todos te pueden negar menos yo. O como Job, que Dios trató el corazón de Job, hizo orgullo. ¿Sabe qué? Usted tiene todo el derecho de decir, esta es mi vida. Pero ¿sabe qué? Si usted es hijo, lo van a tratar como hijo. Lo único que quiero que se lleve esta mañana en su corazón es, no es víctima, es hijo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos cerrando este mensaje, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque puedes dejar personajes o personas escritas, Señor, en la Biblia. A la manera de Pedro, Señor. A la manera de Job. A la manera de Abraham, Señor, que negó hasta a su esposa, Señor. A la manera, Señor, de David, que se equivocó y fue adúltero y asesinó, Señor, por quitar o por cubrir su pecado. Gracias porque nos dejas esos ejemplos en la Biblia para que nosotros entendamos, Señor, que es por tu gracia, que es por tu amor, Señor. Después de que David te había fallado, después de que David había cometido adulterio, después de que David había asesinado, Señor, después de eso, al final de sus días, tú dices a través de la Escritura, este es un siervo conforme a mi corazón. ¡Wow, Señor! Porque tú procesaste a David, tú procesaste a Job, tú procesaste a Pedro y tú vas a procesar nuestras vidas. Señor, cumple tu propósito en mi vida. Dígaselo. Cumple tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor. Aunque hay cosas que no entendamos, Señor, procésame. Señor, aunque me den los dientes a la manera de Pedro, Señor, procésame. Aunque esté caminando rectamente, Señor, todavía hay áreas en mi vida. No abandones la obra de tus manos, como decía el salmista. No abandones la obra de tus manos. En el nombre de Jesús, Señor. Ministra en esta hora, Señor, nuestros corazones. Yo le voy a pedir que mantenga su actitud, su corazón, una actitud de oración, mientras Abraham nos ministra a través de un cántico. Conozco que todo lo puede, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré
que seas mi verdad, Señor. Yo me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero cerrar con una oración. Ese es un canto basado en Job 42. Y cuando lo cantábamos, yo me preguntaba, ¿qué habrá visto Job del trato de Dios para su vida? Para que terminara la oración. Hoy me rindo y me arrepiento. Algo bueno vendrá, amén. Me ayudarás, confiado estoy que tu amor me sostendrá. Amanecerá, amanecerá.